24, el reino se divide. Ya sabemos por qué. Y vamos a leer. Vaya anotando. Vaya anotando. Esto es crucial e importantísimo. Anoche estuve viendo un video y he visto otros videos de enseñanza sobre el reino dividido. Y lo único que hablan es de cosas que inventan. Es increíble. Es increíble. Videos cristianos. No hay profundidad en la historia. Al final no entienden para qué se dividió el reino. Es que estoy repasando. Estoy repasando. Exacto. Ya, pero vamos a leer esto. No avance. ¿Ya? Primera de Reyes 11:11 al 13. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Ya? Mire, analice una cosa. Que aquí ¿quién era el siervo de Jeroboam, verdad? ¿Y Jeroboam para dónde se arrancó? ¿Alguien sabe? Para Egipto. ¿Por qué se arrancó para Egipto? Porque Jeroboam era siervo de Salomón y hacían negocio allá. Un siervo es alguien que se encarga de mis negocios. Un siervo es alguien que se encarga de los negocios del Señor. Por eso los pastores o la gente que enseña le dicen siervo. Porque está encargado de ejecutar los negocios de su Señor. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en Jeroboam, no piense como el siervo que andaba haciendo el aseo. Eso está en la cultura latina. Es el administrador de sus bienes. Y él administraba los bienes de Salomón en Egipto. Por lo tanto, era quien hacía los negocios, los contactos, los carros. Ahí Salomón le dijo: oye, me falta una, búscame otra. Y él era el que le hacía los negocios. Ese era su siervo. ¿Ya? Y claro, fue así, pues, pero después tuvo dificultades y problemas. Entonces, sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Por qué dice, le daré una tribu a tu hijo si se quedó con dos? Es por Jerusalén. Es por Jerusalén. ¿Ya? Sigamos. Y en Primera de Reyes 10, 14, 29, el peso de oro que tenía de renta cada año, y lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Avancemos con eso un poquito más. Esto lo leímos todo. Hizo negocios con Egipto, compraba carros y caballos, y tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, y acumuló muchas riquezas. Él logró, para que usted sepa, dicen que nadie ha tenido tanta sabiduría como Salomón. Él logró, en su sabiduría, hacer la paz en el mundo. Salomón logró lo que ningún otro reino logró. ¿Ya? Pero lo hizo del otro lado, de la forma de hombre. Hizo alianzas. Conquistó el mundo dándole el gusto a todos. Conquistó el mundo. Y eso hasta el día de hoy se sigue viendo. Como cuando
hacemos, queremos hacer la paz, ya dime qué quieres. No, yo quiero esto ya, pero el 50% nomás. Yo quiero esto, y mi 50%, y formamos un entero. ¿Verdad? Así hace la alianza del hombre. La verdadera paz no se reconstruye, hermano, si primero no hay una guerra. La verdadera paz, si primero no hay una guerra. ¿Por qué? Porque quien tiene la justicia tiene que ponerse sobre quien es malo. No puedo yo. Entonces Dios, esa es la forma que va a actuar. No puede el Señor tomar el 50% de lo malo, el 50% de lo bueno y hacer un reino. Dios va a acabar con la maldad. Dios va a acabar con la maldad y con los malos y contra todo el que se levante contra Él. Entonces, no va a haber paz en ninguna parte del mundo mientras no haya esa terrible guerra, que la va a procurar Él. Y va a imponerse, dice la Escritura, a todas las naciones. Y va a acabar con ellos, porque se van a levantar en contra de Él. ¿Ya? Eso, yo sé que divago mucho en la Biblia. Vamos. Lo más importante, no cumplió con la ley de los reyes. Él tenía mandamiento de no hacer riquezas, de no tener mujeres, de no acumular, de no volver a Egipto, de no comprar armamento en Egipto, de no hacerse de aquellas cosas. E hizo todo lo contrario. E hizo todo lo contrario. Y cada reino, amado hermano, usted tiene que pensar, cada reino, cada pequeño reino, aún en nuestros propios hogares, cuando gobierna la mente humana, cuando gobierna la autoridad humana, el pensamiento humano, queremos conseguir la paz, amalgamando las cosas. Eso a Dios no le agrada. Instrucciones para los reyes: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y diga, pondré un rey sobre mí. ¿Qué le está diciendo? Está anunciando lo que van a querer. Como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aquí hay un principio de reino, tremendo que llega a dar miedo. Como los gentiles nos hemos levantado en todas partes del mundo diciendo que el Señor me envió, y con títulos. Como gente gentil se llama apóstol, como gente gentil se pone títulos, y de reyes, ¿ya? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. No puede un rey hacer volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará mujeres, ¿verdad? Ni plata, ni oro, no amontonarás. Y finalmente, avancemos un poquito más. Estamos repasando. Y leerá, mire, lo manda a escribir la instrucción. Aparte de leer y aparte de hacerlo, de cumplir, le pide que esta ley que vas a tomar del original y vas a hacer una para ti.
y vas a hacer una para ti. ¿Verdad? Y lo manda a hacer. Y no la hizo. Cuando uno escribe, hermano, cuando uno escribe, no solo escucha, también queda más grabado. Si usted escribe, le va a quedar más grabado. Ya, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto es para los reyes, lo que a él le dijo, porque no le va a hablar de oro, riqueza a alguien común, a un trabajador, ¿verdad? Alguien común solamente sobrevive, subsiste. Pero el rey no, pues tiene la oportunidad de cobrar impuestos, de hacerse riqueza, de hacerse un imperio, que fue lo que hizo Salomón, se apartó del Señor, y Dios le dijo, te romperé el reino, te lo dividiré en dos, y eso. Pero tu hijo, tu descendencia quedará con heredad. O sea, no le dijo te saco, te lo rompo. Se divide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas bien y esto lo había programado desde antes. Amén. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Les pregunto? Entonces, ahí están los reyes que vimos. Saúl, de la tribu de Benjamín. David, Judá, Salomón, Judá, Roboán, Judá. Y ahí están con todo lo que aconteció con ellos, los versículos al lado, ¿ya? Y llega el siervo de Salomón. Primera de Reyes 11:30. Dice así: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. ¿Qué se imagina? ¿Quién me puede decir con una capa nueva? ¿Qué es una capa nueva? Un poncho, ¿verdad? Una frase. Yo cuando chico me imaginaba una frazada. Es un talit. Una capa para el pueblo hebreo es un talit. Cuando habla siempre de capa, de cobertor, siempre es un talit. Porque es una vestidura que Dios le mandó a hacer. ¿Ya? Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Por qué cree usted que la rompió en 12 pedazos? Exacto, una para cada tribu, ¿ya? Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo el Señor, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. O sea, nada es coincidencia, no hay un tema de sublevación, de que alguien, no, todo es una planificación de Dios. ¿Ya? A ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, para conservar Jerusalén, ¿ya? Y los reyes, ¿ya? Y los reyes. Ciudad que yo elijo de todas las tribus de Israel. ¿Qué ciudad eligió el Señor de todas las tribus? Jerusalén. Jerusalén. Nunca se le olvide eso. Si existe una ciudad que Dios llamó santa, es Jerusalén. Es Jerusalén. Independiente de lo que haya pasado a través de la historia, independiente de lo que se diga, Jerusalén es la ciudad santa llamada a ser ciudad sede y central
del trono de Dios en la tierra. Entonces, Jeroboam, ¿se acuerdan ustedes lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo suceden las cosas siempre? Jeroboam no puede llegar a decirle a Roboam, mira Roboam, Dios me habló por el profeta Ahías que 10 tribus se iban conmigo, así que por favor entrégame las 10 tribus porque nos vamos. No es así. Siempre tienen que haber acontecimientos que provoque la voluntad de Dios. O sea, Dios siempre va a ocupar situaciones para que suceda su voluntad. Entonces, ¿qué sucedió? Que Roboam le preguntó a los ancianos que cómo él debía reinar, Roboam, hijo de Salomón, y Roboam y los ancianos le dijeron, mira, el pueblo está cansado de tanto impuesto. Tu papá los estrujó. Tu papá los estrujó. Déjalo un poco, no le pongas tanto peso. ¿Ya? Porque todos los reinos exigen impuestos. No solamente el de Chile. Entonces, y a Roboam no le gustó. No le gustó la opinión de los viejos. A los jóvenes no les gusta la opinión de los viejos. No les gusta. No están de acuerdo. Y entonces va y ¿sabe qué? Y se junta con sus pares, con sus amigos. Entonces así es re fácil encontrar opinión que yo quiero escuchar. O sea, buscar la opinión que yo quiero escuchar no es buscar sabiduría. Yo tengo que enfrentarme contra mis pensamientos. Pero si yo busco solamente encontrarme con lo que yo quiero escuchar, y hay muchos que venden eso, y entonces los jóvenes dijeron, no, mira, gobierna más fuerte que tu papá. Sube los impuestos, súbeselos más, trójalo, para que todos vean que tú eres más fuerte que tu papá. O sea, los jóvenes veían, mira, tu papá fue bueno porque apretó, apriétalos más y va a ser más grande que tu papá. Eso es lo que buscaban. Entonces su corazón, ¿qué es lo que buscaba? No ser como su papá, buscaba ser mejor. Y si tú entiendes esto, si Salomón se había equivocado y su hijo quería ser más grande, ¿cómo iba a ser? Más error todavía. Iba a ser peor. Entonces obedeció a los muchachos y subió los impuestos y 10 tribus se rebelaron contra él. 10 dijeron, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Así que nos vamos. Dios ha levantado otro rey, a Jeroboam, nos vamos con él. Y ellos formaron, ya, y se fue. Y para saber las tribus que se fueron, ahí se pone, pusimos grandes mis. Ese es un acróstico, ¿ya? Que dice grandes Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, ya, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. Si usted pone grandes mis, ahí están las 10 tribus, con la primera letra, ¿ya? Y eso fue el reino del norte. Eso fue el reino del norte. Entonces, si lo explicamos acá, aquí abajo quedó Jerusalén con Benjamín y Judá, ¿ya? Pero mire, este también participaba con los de allá. Y aquí quedó Jerusalén como ciudad principal, capital, y arriba quedó, no la tengo aquí, la primera capital del norte fue Samaria,
¿ya? La primera capital Samaria, ¿ya? Entonces, todas las tribus se fueron a formar otra nación arriba. Veámoslo. Ya. Sí. Tenía que irse. O al menos participar con ellos. Sí, es como que, no sé, a ver, el estado futuro de los mapuches está en medio de Chile, pero ellos no se consideran chilenos, ¿verdad? Y quieren manejarse solos. Lo mismo que los pascuenses. ¿Ya? Eso es lo que sucede. No es un tema de territorio. Es un tema étnico, es un tema de gente, ¿ya? Entonces, mire, el reino de Judá quedó abajo, ¿verdad? Y arriba todo el reino de Israel. Y ahí está marcado con una estrella la primera capital del reino del norte, que es Samaria. Entonces siempre cuando se nos dice reino del norte, ya es ya hablando de la división. Se divide en dos reinos. ¿Ya? ¿Lo ve ahí? Y ahí está, mire, están los reinos de alrededor, ¿ya? Con sus nombres en esa época. El imperio sirio no se ve, está mucho más arriba, ¿ya? Y podemos tener una vista más o menos de lo que sucede en ese entonces al dividirse todo el pueblo. Queda en dos reinos. Amén, volvamos. Entonces, capital Samaria, y hay algo particular en medio de las escrituras, que los nombres del norte reciben lo siguiente. Cuando los profetas se refieren a Israel, por forma general, siempre van a estar hablando del reino del norte. Porque al sur se le dice Judá o Jerusalén, ¿ya? Entonces, Israel, Efraín, Samaria, casa del norte, ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ya? Los ebrios, prostituta, ¿ya? Paloma incauta, y ahí tiene versículos. ¿Quiénes son los profetas cómo se refieren a la casa del norte? ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué. Asnos montés, huesos secos, Ezequiel 37. Ovejas perdidas, ebrios, ya lo dije. Los ruama. Mire, ¿cómo se le dice a los del norte? Gracia. Gracia. Flechas. Aquí hay que entrar en el idioma hebreo para saber que Israel en el norte es una flecha y el arco es Judá. El arco es Judá. ¿Ya? El arco se queda en las manos de quien lanza, pero la flecha sale, va lejos. La flecha es lanzada lejos. ¿Sabe? La flecha es lanzada con un propósito, ¿verdad? De apuntar a un blanco. Y gentiles, exacto. La flecha lleva aquello. Y la semilla, mira que hay algo importante, la semilla tiene que morir para que germine, para que dé fruto. Y es este tiempo en que esa semilla que fue lanzada está germinando. Es en este tiempo que está germinando, que está creciendo en todos lados, y ¡pop! 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 Que se creían cristianos, ¡pop! Y Dios dice que son israelitas. Están haciendo, ¿ya? Pero hay que entender esto, que es parte del contexto bíblico, de lo que sucede en la historia,
para saber lo que viene después, ¿verdad? Cuando llegamos al Evangelio, siempre se nos dice lea de Mateo en adelante, lea los Evangelios sinópticos, y después no lea Juan porque es muy teólogo. Déjelo para cuando usted tenga una mayor altura. Y ahí quedáis enredado. Ahí quedáis enredado con un conocimiento como de aquí para arriba y de ahí para abajo no conocí los pies, no conocí el fundamento, no conocí solo las promesas que hay de ahí para abajo. ¿Ya? Entonces, sucede todo esto en este tiempo y pasan a ser. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que las tribus del norte, pese a que Dios les dijo a Jeroboam que le iba a dar 10 tribus, se descarriaron. Se descarriaron. Ya, lo vamos a ver más adelante. Y Dios les manda profetas. Entonces, para entender los profetas y lo que dicen los profetas, primero hay que saber que hubo una división. Porque no aplica el mismo reto que yo le puedo dar, no sé, Weldon, no hagáis eso, que el Pablo, porque están en dos contextos distintos. El Pablo vive en otro lado, el Weldon vive en otro lado, entonces el reto que yo le doy a uno, o la recomendación, dijo un amigo, no me retó, me recomendó, no es lo mismo. Y de ahí viene la confusión de no entender a los profetas. Entonces, cuando vemos a Osea va al norte, ¿verdad? Dios envía a Osea, Dios envía a Amós, Abdía y Miqueas. A ellos los envía. Aparte de ello, ustedes tienen que saber que hubieron dos grandes profetas que no tienen libro, pero sí están en el registro de la palabra, que fue en el norte un profeta muy conocido que ha de volver, Elías. Elías estaba en el norte, ¿se acuerda cuando estaba en contra de los Baales? De los sacerdotes de Baal. Él no estaba en una tierra extraña. Los sacerdotes eran israelíes que adoraban a Baal. Entonces pareciera que Elías está peleando contra un pueblo extraño y contra sacerdotes extraños. Y no, está peleando contra los mismos de su pueblo que están adorando a dioses falsos. Y es lo mismo que hoy en día, hablar de la palabra y hablar en contra de los pastores. Es exactamente lo mismo. El decirles que están equivocados, que vuelvan a la palabra. Pareciera que estuviera peleando contra alguien extraño. No, contra mi propia gente. Eso le pasaba a Elías en el norte. Y luego vino Eliseo, ¿verdad? Que ellos quedaron sin libro, ellos no escribieron. Hasta aquí. No vaya a ser cosa que abran otro hoyito por ahí, en otro lado, y aparezcan escritos. Entonces Dios manda profetas para el norte, ¿con qué intención? Exacto. Mire, Oseas, anote, del año 760, un dato importante, a ver, Pablo, ¿en qué año se divide el reino? En el 930. Ya. En el 930 se divide el reino, ¿ya? Y en el 760 al 715 Dios manda a Oseas. En el mismo 760 Dios manda a Amós. Amós. Amón era un dios.
¿no? ¿Ya? Ahí está hablando del sincretismo. Lo está poniendo camuflado. ¿Ya? Póngale cero. Amós, el profeta Amós. Ya. Abdías, en el año 841. Esto es antes de, ¿ya? Y Miqueas en el 737. Y el 690. Esto está bien, justo, ya. En Osea se refleja a Israel y su relación con Dios es comparada con la mujer adúltera. ¿Se acuerdan con quién se tuvo que casar Oseas? Para Dios mostrarle lo que él iba a hacer con su pueblo. Que a pesar de que le dice ahí en Osea, ustedes no son mi pueblo, ustedes ya no son más mi pueblo, yo no soy, ustedes fueron como una esposa para mí, pero ya no lo son, yo me divorcio de ustedes, ¿verdad? A pesar de que lo rechaza, pero también le dice al final, pero ¿sabes qué? Los voy a rescatar. Los voy a esparcir, la van a pasar mal, se van a olvidar de mí, no van a saber, se van a mezclar entre los gentiles, se van a asimilar, dice que Israel es como una torta no volteada. O sea, se coció por un lado y por el otro no. Y se van a olvidar y se van a gentilizar. Se van a gentilizar. ¿Ya? Pero dice que logra, a causa de su amor, el esposo, ¿ya? Le muestra con Oseas y su relación de matrimonio, de su amor misericordioso e inquebrantable, logra hacerla volver a casa. Al comprarla nuevamente, porque una vez que la rescató, ¿verdad? La hizo suya, su esposa se le va, como el pueblo de Israel, y Dios le dice, anda y compra de nuevo a tu mujer. ¿Y dónde la pilló? En las andanzas. Y de ahí la rescata nuevamente. Entonces le dice, ahora eres doblemente mía. Doblemente, porque pagué nuevamente por ti. Entonces le da, es un libro maravilloso donde vemos la misericordia de Dios tremendamente. No solo el propósito histórico, el plan histórico, sino esa misericordia que tiene Dios. Por eso la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están desechados, todos. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Quien no entiende Osea y no entiende el contexto histórico, no sabe, se está perdiendo de escritura maravillosa. Amós es un libro que habla sobre la restauración del tabernáculo caído de David. ¿Ya? Para saber qué es el tabernáculo caído de David. El tabernáculo de David, ¿saben lo que tenía? Tenía un sector para que los extranjeros entraran. A diferencia del tabernáculo de Moisés. Para explicarlo así en forma simple, había un sector donde los extranjeros podían entrar. ¿Ya? En donde... Y eso es lo que va a restaurar, y eso es lo que está restaurando el Señor, ese tabernáculo, donde todos puedan entrar. Donde todos, no solo un pueblo que Él eligió, sino todos. Porque al final todos los que entren, todos los que deseen en su corazón entrar, es porque son pueblos. Abdías, este libro describe el juicio contra Edom y más tarde desvela la vuelta a casa a la tierra del Negev de los cautivos de Jerusalén
que moran en España. Que moran en España, ahí dice España, Sefarat, la tierra de Sefarat, España. Si usted no sabe, y vamos para allá, pero hay muchos cautivos, mucha gente cautiva desde Jerusalén, desde Judá y de otras tribus, que los llevaron, los vendieron y los vamos a ir revisando. Me dan ganas de adelantarme y contarle el fin al tiro. ¿Sí? Pero estos se refieren siempre a Judá. Correcto. Son los judíos, exacto. Lo que pasa es que Miqueas fue al norte. A ver, hay que entender algo. Por ejemplo, Zacarías, que lo vamos a ver después, en el rombo de abajo, el profeta, él estuvo en Babilonia. Él estuvo cautivo y desde ahí él escribió. Pero cuando escribía, ¿sabe? Estaba con los judíos, pero escribía sobre lo que había acontecido con los del norte. ¿Me entiende? Por eso hay que saber. No necesariamente porque fueron al norte, porque los profetas fueron al norte, también hablaban del sur. Dice que aquí habla de los cautivos, los que fueron tomados presos. Los cautivos son siempre de Judá. Los esparcidos son del norte, son de Efraín. ¿Ya? Porque los cautivos volvieron, pero no todos quisieron volver, acuérdense. ¿Ya? Entonces, y luego Miqueas se le denomina el resumen de Isaías. Es un libro que resume la redención y la esperanza milenaria, del gobierno milenial de Israel y de la humanidad. Cuando aquí hay algo que entender que es muy delicado. Siempre nos enseñaron y creíamos que iba a bajar una ciudad del cielo, de oro, con calles de oro, mar de cristal. Eso es un hebraísmo. Eso, el hebreo habla de la gloria, de la majestad de Jerusalén. Pero los profetas siempre están hablando de un gobierno milenial. Del milenio de Yeshua, a gobernar sobre la tierra desde Jerusalén, sobre la gloria de Jerusalén, una nueva Jerusalén. Entonces nosotros nos imaginamos con nuestra mente griega aquella ciudad que descendía del cielo, que era de oro, calle de oro, mar de cristal, qué bonita eres. Entonces empezábamos a ver la escritura y nos enseñaban a ver la escritura bajo un contexto griego. Hoy si nos faltaba poco ver a los Pegasos, caballos con alas, y los ángeles, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Con nuestra mente griega. ¿Cómo ver? Con alas. Griego, filosofía griega. Pero hay que aprender la cultura hebrea para saber a qué se refiere. Y resulta que está hablando de la majestuosidad. ¿Qué es lo que sucede con el primer reino que conquistó el mundo? Salomón. Oro, opulencia, grandeza, reino de majestuoso. Todo el mundo subía a ver a Salomón y a ofrecerle. Le llevaban ofrenda en oro. Todos los reinos de la tierra, dice la Escritura. Si él logró lo mismo que tiene que lograr Yeshua, pero de una forma distinta. Porque Yeshua va a acabar con la maldad. Y él va a destruir a los malos. Y él va a decir, nunca os conocí, quebrantadores de mi ley. Nunca os conocí. Y el profeta dice que sus vestidos, cuando venga esa guerra de Armagedón, donde el pueblo es escondido, cuando habla de que el pueblo no va a pasar esa gran guerra, es el juicio. Es el juicio de Yeshua. Es Yehoshua, es Josué nuevamente, bajando y asesinando a sus hermanos que no cumplieron con la Torá de Dios. Y es duro y es fuerte. Porque nos vendieron a un Jesús lleno de amor, lleno de misericordia.
Y Él viene a hacer justicia. Y los malos para allá. Y los de Él para acá. Dice que su falda, manchado en sangre. Y la sangre en ese lugar, a 1,80 m, a 2 metros de altura. Porque los reinos de la tierra se van a ir en contra de Él. No, Yeshua viene a pelear con los espíritus inmundos. No, hermano. Son las naciones que se van a levantar contra el reino de Jerusalén. ¿Sabe lo que va a suceder? Mire, dentro de las hipótesis, porque uno ahora que entiende un poquito más, ¿sabe lo que va a suceder? Es que nuevamente Jerusalén va a ser sitiada. Nuevamente los judíos van a ser atacados. Pero ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que nosotros, sus hermanos, nos vamos a levantar en favor de ellos. Nos vamos a levantar en favor de ellos para que no siga sucediendo lo mismo. Y ahí se va a levantar el rey, va a cubrir a su pueblo y él va a salir a pelear por su pueblo. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dicen los profetas. Y ahí se va a restaurar todo. Y ahí los judíos van a ver que nosotros éramos ovejas perdidas de la casa del norte. ¡Aleluya! Y me fui para otro lado. ¿Sabe qué? Está sucediendo algo que ustedes tienen que saberlo. Hay mucha juventud de todas partes del mundo volviendo a Israel, pidiendo visa y buscando en su antepasado antecedentes que los comuniquen con ellos para volver allá. Eso lo está haciendo el Señor. Y aparte de eso, el Señor está levantando a gente alrededor del mundo. Nunca se trató de la iglesia cristiana, nunca se trató de la iglesia de Roma, nunca se trató de ese evangelio que conocimos. Dios está revelando su verdad en estos tiempos. Y aquel que quiera escucharlo va a entenderlo. Y el que no quiera escucharlo no podemos hacer nada. ¿Podríamos obligar a alguien a entender? ¿Podría obligar usted a Faraón a entender? Si alguien que se llama apóstol va a querer dejar su reino, alguien que se llama pastor con 2.000 personas, 3.000 personas, que tiene todo un desarrollo y toda una estructura. Muchos vendrán en ese día y dirán: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, sanidades. En tu nombre botamos gente de espalda. En tu nombre soplamos. En tu nombre, apartados de mí, quebrantadores de mi Torá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿a quién le queda ese juicio? ¿A nosotros? No. Mucha gente, como dice, habían como 2.000 personas, pero nosotros venimos de esa iglesia donde había mucha gente, poca gente, pero algo había en nosotros que no nos llenaba. Y en esas 2.000 personas, esas iglesias grandes, hay gente que sale de ahí porque algo no los llena, algo les falta, algo ellos buscan. Así como buscamos nosotros, hermanos, tanto tiempo, yo por otro lado, cada uno de nosotros, buscamos ese algo hasta que encontramos ese algo. Porque los efraimitas, todas las ovejas perdidas van a buscar ese algo. Y ellos son los que se van a salvar. Los demás van a ser muchos, miles que no. Mire, amén, se da un fenómeno, hermano, se da un fenómeno. Mire, se da un fenómeno. Yo no quiero juzgar, porque no estoy para eso, pero se da un fenómeno y yo lo veo. Gente aprendiendo Torá y vuelven atrás. Gente aprendiendo Torá, gente aprendiendo las instrucciones y vuelven atrás. Por beneficios, por ideas, por ideología, por pensamiento.
También. También. Entonces se ve todo eso. Gente se proyecta en esto también para crear algo. Correcto. Gente que va a hacer mal uso de la gracia, porque esto es la gracia. Esto es la gracia, lo que la Escritura dice y lo que se ha hablado tanto tiempo, esto es la gracia. Que usted pueda entender su palabra, que usted pueda trazar bien la palabra. Así cuando le decía a Timoteo, Timoteo, tú que fuiste criado en la Escritura, tú que conoces, ¿en qué Escritura? No te apartes de esta gracia, no te apartes de esto. Pastores, mucha gente piensa de que la Torá, como se está enseñando aquí, piensa que la Torá era solamente para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no tiene nada que ver con nosotros, con el pueblo cristiano hoy día. Ellos han dicho siempre de que nosotros hoy día estamos en la gracia, estamos en Cristo. Imagínense usted el enredo grande que nos tenía en mi cabeza, nosotros no podemos entender esta cosa, eso es lo que decía mi hijo y yo. Yo realmente ahora estoy cero. Estoy empezando de nuevo, como tú decías recién. Hay gente que realmente se vuelve nuevamente a tomar la Torá y a aprender de las cosas de Dios, porque esto han tergiversado tanto la Escritura que realmente estamos todos metidos en un mismo hoyo y no podemos salir de ahí. ¿Se da cuenta? Amén. La única manera, ¿se acuerda cuando empezamos? Nosotros empezamos así, hermano. Un día nos paramos aquí y dijimos, chiquillos, estamos mal. Lo que hemos aprendido no es así. Si alguien se quiere ir, lo puede hacer, váyase en paz, tranquilo, pero los que no, vamos a empezar de nuevo. Tenga paciencia, que en un tiempo más va a entender. Deje que la palabra entre, y una vez que deja que la palabra entre, al tiempo entiende. Y todas las personas que se quedaron a aprender de lo poquito que podemos enseñar, todos han entendido. Todos han entendido porque es la palabra, ya no es la unción del pastor. Ya no es que el pastor es santo, que le salió buena, que predicó, que saltó, viste la unción, viste el espíritu. No. No, ya es trazar su palabra. Entonces, y eso es lo maravilloso, que es la palabra de él, no la de uno. No la de uno. Entonces, manténgase firme, hermano. Aprenda, porque el Señor le va a resolver todas aquellas cosas. Todo ese enredo, pues nosotros también lo tuvimos. ¿Y sabe qué? Nos provocó angustia. Nos provocó discusiones, porque queremos amalgamar, sincretizar las cosas. Y no, ¿sabes lo que hay que hacer? Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu creencia. Abandona tu creencia, abandona el falso evangelio. Y ven, cruza. Todo se trata la implicancia de ser israelita es adoptar una forma nueva de vida. Por eso, ¿quién era el país en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles? ¿Quién era el país que era distinto al resto? Los judíos, independientes de todos los enredos que ellos tenían. Pero ellos eran los que comían kosher, no comían inmundicias, no se juntaban con pecadores, porque había una escuela que decía que no había que juntarse con pecadores. Jesús era de la otra escuela, Jesús era de la escuela de Gilel. Si usted no lo siguió averiguando es un flojo, pero cuando le pasamos Shammai y Gilel, Jesús era de la escuela de Gilel. Gilel decía, ¿se acuerda que le dijimos? Shammai, son 100 años antes de Jesús. Shammai decía que en Shabbat no se podía hacer sanidades, porque si moría era la voluntad de Dios. Pero Gilel, otro judío, decía, es la voluntad de Dios que venga el médico, lo sane, para que pueda seguir cumpliendo los mandamientos. Entonces, por eso, Yeshua hacía sanidades en Shabbat. ¿Me entiende? Entonces, ¿quién no sigue averiguando lo que decimos? Se las lanzamos para ver si siguen, pero parece que no revisan ni los cuadernos. Es eso. ¿Ya? Es eso. Por eso, Jesús tiene un judaísmo.
cuando empezamos esto no queremos, no, ya, los judíos sí, pero el judaísmo, el judaísmo de Jesús, ¿qué es lo que significa? Su interpretación de la Torá, su interpretación de las cosas divinas y de Dios. El judaísmo, la interpretación de Yeshua es por excelencia lo mejor que Salomón, mejor que Shammai, mejor que Gilel, porque él era capaz de juntar, a los fariseos, de encarar a los saduceos, y los encaraba. ¿Qué es lo que era eso? ¿Cómo lo vemos nosotros los latinos? Jesús, un romano, encarando a los fariseos y a los saduceos y a los judíos. Y resulta que, si lo ves bien, son 3 judíos hablando de la interpretación de la Torá. Exacto, por eso decía, porque él era un judío con el porte de maestro, por eso le decían rabí, que al tener la excelencia, mientras un rabino era más santo, tenía la altura para poder decir, yo os digo, esta es mi interpretación. Yo os digo, no es que esté cambiando lo que está escrito, sino que esta es mi interpretación. ¿Ya? Pero bueno, volvamos un poquito. ¿Hay mucha información, hermano? Estábamos acostumbrados a que las prédicas nos hicieran saltar y decir amén. Vas a estar bien el resto porque el Señor te es fiel. Y a veces sí, la tomo, la compro. Y la Escritura, hermano, es maravillosa. Nos habla de identidad, nos habla del propósito y el plan de Dios. ¿Se acuerdan que al principio Dios se hizo de un plan? Pero tú le herirás en el calcañar. De ahí se hizo un plan, vendrá uno y formó un pueblo y a Abraham fueron hechas las promesas. Todo está conectado. La descendencia de Jesús está conectada. Entonces, y estos pueblos también, por algo sucedió lo que sucedió.